Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy por fin tenemos, como siempre, de parte de Joyería River un nuevo reloj, un nuevo unboxing. Sí chicos, por fin ha llegado Master of G, el nuevo Rangeman. Tenemos aquí para todos vosotros, que vamos a abrir y vamos a ver qué nos depara estas nuevas cajitas de Casio G-Shock de cartón, de base biodegradable. Como siempre, ahora estas cajas ya van a ser así. Ya os dije yo que las latas igual desaparecían todas y ya van haciendo estas cajas tipo GBDH 2000, GBDH 1000 y esos estilos. Así es que chicos, pues esta caja es más de lo mismo. Unas cajitas y unas bolsitas biodegradables. Vamos a sacar el reloj primero y vamos a ver lo que tiene aquí dentro. Que tiene nuestro cargador, ¿vale? Para cuando lo necesitemos. Si hacemos mucho GPS lo necesitaremos. Si no hacemos GPS, si no utilizamos mucho el GPS, como muchos creen, el reloj nos va a durar meses y meses con la batería, solo con el solar cargado, ¿vale? Si no lo conectamos al teléfono ni utilizamos todas sus herramientas, que este reloj es para utilizarlo todo, ya que lo tienes. Pero el que no quiera, pues que no lo utilice y no tendrá que cargarlo, pues, como se carga cuando utilizas el GPS a menudo. Bueno, dicho esto, librito de instrucciones, librito de garantía, como siempre nos dan nuestros amigos de Joyería River. Vale, vamos a dejar por aquí y esta caja la vamos a dejar por allá para que no se pierda nada. Y aquí tenemos, chicos, nuestro nuevo GPR H1000 1R, chicos. Aquí está, nuevecito, a estrenar con su plastiquito, que le vamos a quitar, por supuesto, para verlo de maravilla. Aquí tenéis el color negro y con toques amarillos. Vamos a quitarle el plastiquito, ¿vale? Para verlo bien. Le vamos a hacer el detalle antes de hablar un poquito de él. Vamos a quitárselo así, aunque este lo más seguro es que me lo quede yo, entonces no va a haber problemas. Mirad chicos, qué bonito es, qué porte tiene, ¿verdad? Con esos toques metálicos que le dan un toque premium al reloj. La verdad, no pesa casi nada, ¿vale? Estamos hablando de 92 gramos. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Pero prácticamente no pesa nada, chicos. Mirad esa parte de atrás, muy parecida, por no decir igual, que la del H2000, ¿vale? Prácticamente todo lo que tiene, menos dos toques así diferentes, es como el H2000. Pero chicos, este porte, estos botones, mirad esos botones, ese metalizado, esa forja, esos biseles metalizados forjados, eso no lo tiene el H2000 ni de broma. Es un toque más premium, es más bonito, es más grande y es un relojazo, como veis chicos, se ve muy bien. Así es que vamos a ver al detalle este reloj y volvemos y hablamos y vemos todo lo que tiene. Así es que chicos, suscribiros, darle a like, compartir y vamos al detalle de este nuevo Rangeman. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast,
don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Bueno chicos, ya lo hemos visto al detalle, ¿vale? Mirad, se está encendiendo el sensor óptico porque lo estamos tocando. Biseles de resina bio, ¿vale? Correas de resina bio de uretano, ¿vale? Que se sienten súper cómodas, chicos. Este reloj es súper cómodo, os lo digo yo, que lo he probado y es comodísimo. Tiene estas rejillas que están bastante más juntas que los de los demás relojes, ¿vale? Y podemos ajustarlo, que ahora lo veremos cuando nos lo pongamos en la muñeca. Podemos ajustar muy bien y no se nos va a quedar ni muy justo ni muy holgado, se queda siempre a nuestro gusto y eso es de agradecer, porque yo tengo relojes que siempre o los llevo muy apretados o los llevo muy sueltos y así voy jugando, pero este no tiene ese problema. Así es que ese punto de la correa es un punto de agradecer, es un punto positivo para él, con estas tapitas que nos van muy bien para la muñeca para que no nos haga daño ni nos moleste nuestro sensor óptico, ¿vale? Aparte que sirven para tener más dureza en un golpe, para que no se rompan las correas, le da un toque de, aparte de comodidad, de dureza a las correas. Vale chicos, mirar esos toques amarillos que tiene por ahí dentro, igual que en la esfera, en el panel solar, tiene esos toques amarillitos que le quedan de maravilla. La pantalla es la misma que el H2000, ¿vale? Lo único que la carcasa es de resina y es más grande, ¿vale? Con esos toques en los biseles forjados, como veis, que le quedan de maravilla y protegen estos botones de acero, como veis, que tienen como un punto de mirilla de franco, diría yo, para los que seáis gamers, ¿vale? Ese punto ahí en los botones, que son antideslizantes, pero tienen ese puntito de objetivo de mira de franco, ¿vale? Ya me entendéis, que le queda, vamos, de maravilla, chicos. Está espectacular este nuevo Rangeman, que a mí personalmente me gusta mucho y me gusta mucho este color, aunque el amarillo también está muy bien, que lo veremos más adelante, pero de momento tenemos este y le vamos a hacer el tutorial. Vamos a ver todo lo que tiene, nos lo vamos a poner primero en la muñeca para que lo veáis y luego vemos todo lo que tiene, ¿vale? Así es que vamos a ponérnoslo en la muñeca. Chicos, como os decía antes, es súper cómodo, la correa de uretano es súper suave, aunque tiene esta textura que es para el agarre, ¿vale? Cuando estemos mojados o en el agua, lo que sea. Y la verdad es que se siente muy bien, muy suave y queda perfectamente en la muñeca y no molesta para nada ni su peso, ni te aprieta, ni lo llevas holguero, lo llevas en su punto, como tiene que ser un reloj. Y la verdad es que para lo grande que es bastante grande, tiene, chicos, 60,6 de alto por 53,2 de ancho, que está muy bien. Ya haremos la comparativa con sus antecesores, ¿vale? Con el Rangeman gigante y con el Rangeman mítico, el GW9400, y lo veremos. De ancho tiene 20,3, es bastante ancho, ya lo veis, con esos pedazos de botones que están chulísimos, ¿vale chicos? Bueno, ya veis que mi brazo es grande y el reloj es grande, no es una bestia parda como el GPR B1000, pero yo creo que es un tamaño que para mi gusto ni es tan grande ni es tan pequeño, o sea, tiene el tamaño justo para un reloj que no sea monstruoso, ¿vale? Es un tamaño, para mi gusto, perfecto. Vale chicos, pues nos lo vamos a quitar, que mirad qué bien se quita, qué facilito es. Y vamos a ver todo lo que tiene, que son muchísimas cosas, aunque ya os he adelantado
que es muy parecido al H2000 con pequeños toques diferentes, pero ahí los tiene, son diferentes, por lo menos tenemos cosas diferentes, no tenemos todo igual, ¿vale? Muy importante. Así es que con el botón de mode, primer toque, tenemos el corazón, el sensor óptico, ¿vale? Bueno, ya sabéis que tiene sensor óptico, acelerómetro, giroscopio, sensor magnético, sensor de presión, sensor de temperatura, ¿vale? Más GPS, ¿vale? Este es el sensor óptico que si le diéramos, pues nos marcaría las pulsaciones, ¿vale? Y podríamos ir pasando, y tiene dos pantallitas, una donde nos pone el mínimo y el máximo y todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Durante el día o durante las horas, ¿vale? Aquí para atrás, vamos, es más o menos como el H2000. Compás, nos metemos en compás, bueno, nos va a pedir que esperemos y ahora, porque es la primera vez que le damos, no está calibrado ni nada, ¿vale? Lo acabo de sacar de la funda, no está calibrado ni nada, aquí lo mismo, ¿vale? Altímetro, nos metemos en altímetro, nos dará un altímetro que a lo mejor es falso porque está a menos 82 como veis, ¿vale? Le damos aquí, aquí nos marcará el grafiquito ese que va midiendo, ¿vale? Y vuelve al mismo sitio. Barómetro, lo mismo, nos metemos, nos dará 10,23 y la temperatura 23,9. Hoy hace calor en Valencia, pero bueno, este reloj estaba aquí guardado, en la casa hace frío, hace calor, entonces nos da esa temperatura. Aquí, como veis, la temperatura, el corazón, el sensor óptico que va marcando, aunque no lo tengo puesto, pero me va detectando, la hora y la presión atmosférica que tenemos, ¿vale? Y aquí lo mismo, en diferentes pantallas. Vamos para atrás, no lo he trasteado mucho, lo estoy trasteando ahora aquí con vosotros, más o menos, ¿vale? Porque quiero que lo veáis y quiero presentarlo para todos vosotros rápido, para que lo veáis y podéis comprarlo en Joyería River, chicos, que ahora diremos el precio y el descuento. Aquí, como siempre, almanac, que tenemos la puesta y la salida del sol, tenemos aquí durante todos los días, podemos ir pasando hacia abajo, ¿veis? Va cambiando, esto es todo lo mismo, ¿vale? Que en el H2000. Ya me gustaba mucho el H2000 y aquí tenemos una cosa diferente que no tiene el H2000, que es el gráfico de mareas. Como veis, está en Honolulu, ¿vale? En Estados Unidos, el gráfico de mareas, ¿vale? Como veis, lo podéis poner y tenemos una pantallita exterior que ahora la veremos, que podemos poner el grafiquito de mareas con la hora, que está muy chulo, es diferente también a lo que teníamos en el H2000, ¿vale? Son pequeños toques diferentes, pero que están muy bien. Oxígeno en sangre, ya sabéis, si no lo ponemos en la muñeca nos medirá el oxígeno en sangre. Estos ejercicios de respiración que vienen muy bien para relajarse, que también lo tenemos en el H2000. Cardio status, aquí tenemos todo el cardio que hagamos del corazón y tal, no lo pondrá aquí, ¿vale? En los pasos, que hay 0 pasos, no hemos hecho nada con este reloj. Y tenemos ahí las diferentes marcas, vamos pasando pantallitas. Aquí tenemos los pasos diarios, ¿vale? Aquí tenemos los pasos semanales y aquí tenemos los pasos mensuales, ¿vale? Que está muy bien. Y aquí la pantalla inicial. Vamos para atrás. Lo de dormir, ¿vale? Nos crea, cuando nos lo ponemos por la noche, la carga del sueño y todo como hemos recuperado y todo el rollo, bueno, ya sabéis cómo va, y ahí nos dará información de cómo dormimos, de cómo recuperamos y todo, ¿vale? En la aplicación, dentro de la aplicación, eso se puede ver perfectamente, que ya lo veremos en otro vídeo, no quiero que se haga muy largo tampoco la presentación, ¿vale? Pero ahí lo tenéis todo en la aplicación, ¿vale? Activity Log, que esto es, no va a haber nada, pero aquí tendremos nuestras marcas y nuestros ejercicios que hagamos diariamente. World Time, ya sabéis, hora mundial, podemos poner la que queramos. Timer, que es cuenta atrás. Stopwatch, que es cronómetro.
y notificaciones, que son las notificaciones que nos van llegando cuando lo tenemos conectado al teléfono, ¿vale? Que las podemos desactivar o podemos hacer lo que queramos. Es un reloj autónomo. No nos hace falta, bueno, aquí el time date que le damos y sale al reloj. No nos hace falta tenerlo conectado al teléfono si no queremos. Es un reloj totalmente autónomo. Podemos hacer ejercicio con él sin conectarlo al reloj, sin conectarlo al móvil, y nos va diciendo todo lo que nos tiene que decir dentro del reloj. No hace falta conectarlo, pero sí que es verdad que en la aplicación está todo mucho mejor puesto, todo mucho mejor explicado, todo perfectamente visual, y dentro del reloj pues es más sencillo todo, ¿vale? Pero que para aquellos que no quieren conectarlo al móvil, por tal, por cual, pues no hace falta. Es un reloj autónomo. Nos va a decir en todo momento todo el reloj sin tener que conectarlo al teléfono. Claro está que si lo tienes conectado al teléfono, pues te dirá las notificaciones que te entran y tal, y si no lo quieres tener conectado eso, pues no lo tienes conectado. Igual que el sensor óptico, igual que las notificaciones, igual que todo lo que queramos, lo podemos desactivar y conectar cuando queramos, ¿vale? Y aquí en el botón central, que es el más grande, le damos y aquí nos aparece Trekking, chicos, que es nuevo en este reloj. Tenemos Trekking, que ya veremos cómo funciona. Tenemos Running, bicicleta, Gym Workout, intervalos, nadar y nadar en aguas bravas, digamos, ¿no? Y Trail Running y paseo, que es sobre todo lo que hago yo, ¿vale? Pero probaremos el Trekking, ¿vale? Para ver cómo funciona, ¿vale? Es lo nuevo que tenemos también en este reloj, que lo probaremos en ruta para que lo veáis en el último vídeo, ¿vale? Con el que me quede yo, haremos la rutita de turno y lo veremos todo, ¿vale? La luz, ya sabéis, cada vez que le damos se ilumina, no hace falta que mirar qué luz tiene de LED, se ve escandalosamente bien, ¿vale? Aquí tenemos los sensores debajo de este bisel metálico que le queda súper premium. La verdad es que es súper premium. Los tornillos y todo están súper guapos, como veis. La verdad es que el reloj está muy bonito, mucho más bonito que el H2000, ¿vale? Muchísimo, para mi gusto. Yo prefiero llevar este que un H2000, que el H2000 está muy bien para hacer deporte, ¿vale? Y este nos vale lo mismo que el H2000, pero tiene otra cara, tiene esta cara tan premium o mejorada que la que tenía el H2000, y es el nuevo Rangeman con todo lo que tenemos dentro de este reloj, que nos sirve para todo, ¿vale? Luego, siguiente botón es el de ajustes, que lo dejamos apretado y nos vamos a ajustes, General Setting. Aquí conectaríamos con el móvil, aquí conectaríamos el HR Trekking, ¿veis? Aquí lo podemos poner en off, en on o lo que queramos, ¿vale? Que esto es para lo de por las noches, para que se conecte lo del sueño y todo el rollo, ¿vale? Notificaciones las podemos quitar. Night Time, que es poner la hora, las horas que tenemos de sueño y de las horas que durmamos, básicamente, ¿vale? Y él para saber cómo nos tiene que medir y todo el rollo, ¿vale? Notificaciones simples o full. Eso quiere decir que cuando nos llega una notificación se puede poner en toda la pantalla o simplemente en un letrerito, que ya sabéis que con las últimas actualizaciones le damos, cada vez que nos llega una notificación, le damos al botón de mode y la podemos leer, cosa que no pasaba en el H1000 antiguo, ¿vale? En el GBD H1000. Vale, aquí podemos cambiar unidades. Step Reminder, que es recordatorio de pasos, podemos poner en off y en off. Ya sabéis, el sonido, la luz, un 1,5 o 5 segundos, ¿vale? Lo podemos poner en Auto Lights. Cada vez que giremos el reloj se enchufará. A mí no me gusta mucho porque,
Bueno, no me gusta gastar mucho LED por si se funde, la verdad, soy así. Pero sí que me gusta poner aquí 5 segundos. Cada vez que le doy a una tecla me gusta que se ilumine, sobre todo si es por la noche. ¿Vale? Y aquí Power Saving y Reset, ¿vale? Para resetear todo el reloj. Physical Settings, que son todo esto se puede hacer desde la aplicación, ¿vale? Yo lo estoy enseñando aquí porque está aquí, pero todo esto es más fácil desde la aplicación y no tenéis que estar con historias de botoncitos y tal, ¿vale? Pero os lo enseño aquí: el peso, las medidas, la edad, el sexo, todo el rollo, ¿vale? Lo que hacemos de entrenamiento regularmente, tal. Bueno, pues todo esto VO Max, que nos va poniendo VO2 Max, que es la resistencia que tenemos y todo que nos pondría ahí, ¿vale? Y aquí en Watch Settings, aquí podemos cambiar las alarmas, que por cierto, para todo aquel que pregunte si tiene señal horaria, sí que la tiene. Se puede poner desde la aplicación, no sé si desde aquí nos dejará, porque aquí son las alarmas. Start Alarm, Watch Face, creo que aquí no nos deja ponerlo. A ver. Alarma 1, 2, 3 y 4 y no nos deja la señal horaria. ¿Vale? Pero sí que se puede poner desde la aplicación. ¿Vale? Y aquí en Watch Face, vamos a ver que se nos ha ido, podemos cambiar las carátulas del reloj. Por ejemplo, vamos a poner la 3, que creo que es la de las mareas, si no recuerdo mal, y ahora nos vamos fuera y mirad, tenemos la hora, el día, la fecha y las mareas de Honolulu, que no está puesto, podemos poner la que queramos. Dentro de la aplicación nos deja elegir por donde estemos y donde queramos poner las mareas, así de fácil. Y este sería el Watch Face que tenemos ahora mismo en el reloj y estaríamos viendo todo el rato este Watch Face. ¿Vale? Que queremos cambiar, lo podemos, hay una pantalla como en la H2000 que se puede editar, ¿vale? Podemos poner lo que quiera, los pasos, la puesta y la salida del sol, las calorías, bueno, lo que nos deja, podemos poner todo lo que queramos. Pero estas son las pantallas predeterminadas hasta la cuarta, que son las que son, no se pueden cambiar, ¿vale? Por ejemplo, esta es esto, los pasos, la hora y la fecha, ¿vale? Que también está muy bien, esta pantallita me gusta a mí mucho para ir viendo los pasos diarios, ¿vale? Y la última es la que se puede editar dentro de la aplicación, que está muy bien, y podemos poner todo lo que queramos. A ver, que me he equivocado. Es perdón. Sí, aquí. Watch Face. Y la 5 es la que podemos editar. Ahora no está editada, está predeterminada y nos sale tal que así, ¿vale? Con los pasos y los kilómetros que hemos hecho en el día, ¿vale? Y la podemos poner como queramos. Nos podemos poner aquí los pasos, puesta y salida del sol, calorías, bueno, lo que nos deja dentro de la aplicación. Hay muchas opciones para cambiar la pantalla y está muy bien, ¿vale? Luego tenemos la típica pantallita, es que no me quiero aquí enrollar mucho tampoco, ¿vale? Estaríamos aquí y la pantalla, digamos, de toda la vida que tenemos aquí, que es la 1, que a mí me gusta mucho personalmente también, es la típica, ¿vale? Con la que hemos empezado, que está muy bien. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Y nada, chicos, pues este reloj nos va a costar en Joyería River 499 más el descuento de G-Shock Manía al detalle, que lo tendréis que poner en la web y veréis el precio que se os queda en este maravilloso Rangeman, que está espectacular. A mí me gusta mucho, chicos, y por fin ha llegado, lo tenemos aquí. La parte trasera es, por no decir igual que el H2000, prácticamente, ya os lo he dicho, es como un H2000 un poco mejorado. Y por supuesto, eso sí, tiene otra cara, es más grande, mola mucho,
A mí personalmente me gusta más que el H2000, más robusto, más grande, más premium, otro es todo resina. Este tiene sus toques premium, como estos laterales y estos botones de acero, la trabilla de acero, como veis, y la hebilla igual, ¿vale? Y esta correa, que es una de las cosas que más me ha gustado, es la correa. Me encanta, cuando lo tengáis en la mano me lo diréis. Y lo más chulo, y además es una cosa que tiene que ser así, tiene que ser cómoda para llevarlo todo el día puesto y que no nos dé problemas. Es un reloj que pesa 92 gramos, prácticamente no se nota en la mano, no se nota en la muñeca, se nota muy bien, muy suave, más suave incluso que el GWG B1000, que es más tosco, y esa correa ya estaba muy bien, pero esta es mucho más maleable, mucho más suave, y lo veréis cuando lo tengáis en las manos, chicos. ¿Vale? Así es que, chicos, correr a vuestra joyería River, que tenemos ahí los relojes para elegir el negro y el amarillo, 499 menos el descuento poniendo G-Shock Manía al detalle, lo ponéis y veréis el precio que se os queda, ¿vale, chicos? Así es que este ha sido nuestro nuevo Rangeman GPR H1000, espero que os haya gustado, volveremos con más vídeos. Siguiente modelo, el amarillo, comparativa, y nos iremos de ruta. Así es que, chicos, os espero, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.